Hola, mi querido líder, bienvenido, bienvenida a este espacio. Qué alegría estar una vez más contigo aquí compartiendo estas masterclass de liderazgo. Mi nombre es Jan Prada, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal, y para mí es un gran placer estar aquí compartiéndote semana a semana estos temas referentes e información valiosa al respecto del liderazgo. Recuerda que en este mes estamos viendo o estamos enfocándonos en el perfil del líder. O sea que en esta oportunidad vamos a ver cómo la ética influye en el liderazgo y con esto poder lograr nosotros ser unos líderes éticos que inspiran confianza, respeto y compromiso. Para esta masterclass nos vamos a enfocar en tres temas o en tres ideas principales. La primera de ellas haciendo la distinción entre qué es la ética y por qué es que esta es importante en el liderazgo. Luego vamos a estar viendo sobre los valores éticos para un liderazgo más consciente y al final vamos a estar viendo el liderazgo ético en la práctica, dando respuesta a dos preguntas fundamentales, ¿sí? Que nos ayudan a nosotros a integrar todo esto que estamos viendo en nuestro propio estilo de liderazgo, ¿vale? Con esto arrancamos entonces con el primer punto que tiene que ver con la importancia de la ética, significado e importancia de la ética en el liderazgo. Y para hablar de la importancia de la ética, pues toca primero empezar por el principio, como me gusta a mí, haciendo como unas distinciones. Por un lado, recordar de alguna manera o teóricamente qué significa eso de ser un líder o quién es un líder. Y es aquella persona que tiene la capacidad y desarrolla la habilidad, ¿sí? Porque una cosa es la capacidad y otra muy diferente es la habilidad. La habilidad es esa capacidad ya entrenada, ¿listo? ¿Para qué? Para guiar a un grupo de personas o a nosotros mismos, porque recordemos que también está el liderazgo personal, a través del cual estas personas o usted como líder personal mejora sus aptitudes, capacidades y por supuesto también logra resultados. Eso desde el punto de vista de qué es o quién es un líder. Por el otro lado, vamos a ver entonces ya a entrar en términos de definición o hacer la distinción entre la ética. ¿Y qué es la ética según la Real Academia de la Lengua Española? Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Esto de la ética se nos vuelve a nosotros transversal para los diferentes aspectos: ética en nuestro trabajo, ética con el manejo del dinero, ética en nuestras relaciones, ética en la familia, ética en la pareja, ética contigo mismo, ¿sí? Contigo misma, y por supuesto que influye básicamente en nuestra interacción también con las demás, porque entre más ética tengamos, o más bien, entre apliquemos nosotros los principios o valores éticos, esto se va a ver reflejado en nuestro entorno, viéndose reflejado de qué manera, en confianza, en inspiración, en respeto, ¿sí? Vamos a generar como esa credibilidad ante las demás personas o con las personas que interactuemos. ¿Listo? Veamos otra definición que dice que la ética es la rama o es una de las ramas de la filosofía que estudia la conducta humana. Y con respecto a la conducta humana, tiene que ver entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre la moral y el buen vivir, entre la virtud, la felicidad y el deber. ¿Listo? Así que con esto, la idea central, digamos que de alguna manera con la que me gustaría que nos quedáramos, es que relacionemos ética propiamente como ese conjunto de normas y principios que nos definen o que nos guían a nosotros, nuestra conducta a lo largo de nuestra vida en los diferentes aspectos de la vida. ¿Listo? No obstante, en esta masterclass en particular nos estamos enfocando más que nada en el liderazgo ético propiamente dicho. ¿Listo? Conocer que esto del liderazgo ético, pues obviamente va a influir también en las demás personas. ¿Vale? Denme por favor un momentico por aquí. Yo voy a abrir la sala para que puedan entrar. Listo. Así que con esto, ahora sí definamos entonces qué es como tal un líder ético. Y un líder ético es aquella persona que guía a sus seguidores o a su equipo de trabajo o al conjunto de personas con las que estén trabajando, ¿cierto? Y no solamente que las guía, sino que también toma decisiones, que es la constante en la que todos estamos todos los días, ¿listo? Basándose en sus principios y en sus valores. ¿Cuáles principios y cuáles valores? Le he hecho o les doy un spoiler. Hoy vamos a estarnos enfocando sobre más que nada en los valores. En la próxima clase vamos a darle duro o vamos a profundizar mucho más sobre los principios en el liderazgo. ¿Listo? Pero entonces, siguiendo nuevamente con respecto al líder ético, se rigen por el bienestar y la justicia para todos los miembros de su equipo, de su comunidad, de su sociedad, de su organización o de ese grupo como tal que la persona esté liderando. ¿Listo? Un líder ético propiamente es un ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque su comportamiento, su conducta, ¿cierto? Lo que hace inspira a los demás.
a las demás personas a actuar también de manera ética y sobre todo de manera muy responsable. ¿Listo? Eh, Básicamente, este líder ético no solo se enfoca en cumplir las normas y los reglamentos, sino que va un poco más allá de eso. ¿Cómo así que va más allá de eso? Es decir, a tomar decisiones justas y honradas, y aquí ya vamos hablando de dos de los valores, ¿cierto? Que se orientan hacia la equidad y el respeto hacia los demás. No obstante, más adelante, ahorita en el segundo punto, vamos a estar viendo cuáles son esos valores fundamentales que sí o sí como líderes éticos deberíamos prestarle atención si es que hasta ahora no los estamos teniendo tan presente, aunque muchas veces ya están ahí muy implícitos. Sin embargo, los vamos a traer aquí de relevancia o los vamos a poner aquí de manifiesto más bien. ¿Para qué? Para poder hacer como tal, como decimos en coaching, esa distinción en particular que va a ser más fácil poderlos nosotros irlos integrando uno a uno y les voy a proponer también una estrategia que me gusta manejar a mí al respecto de trabajar con los valores. ¿Listo? Ahora, ya habiendo tenido claro qué es el líder, o recordando más bien qué es el líder, definiendo la ética y el líder ético ya en su conjunto, veamos entonces por qué es que la ética es importante en el liderazgo. Y se dice que la ética es importante en el liderazgo porque tú como líder, yo como líder, nosotros como líderes, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es una de esas grandes responsabilidades? Establecer el tono y la cultura de la organización, es decir, el modo de ser, de las buenas costumbres, de las prácticas y demás que van a orientar el comportamiento de ese grupo, de ese equipo de trabajo. ¿Listo? Y aquí pasa dos cosas. Veámoslo de como las dos caras de la moneda. Si el líder no tiene ética o tiene una ética muy baja, ¿esto qué puede ocurrir o a qué puede llevar o qué consecuencia puede tener? Y es que puede llevar a comportamientos poco éticos, ¿cierto? En otros miembros de la organización. ¿Y esto basado en qué? Porque ese es el ejemplo que está dando, básicamente. Por el otro lado, la otra cara, si el líder es un modelo ético, es decir, es un fiel reflejo de los valores que dice tener, ¿cierto? Esto puede conducir, por un lado, a un ambiente de trabajo más positivo y sobre todo a una mayor productividad que se combina también con bienestar y alcanzar resultados. ¿Listo? Así que de esta manera podríamos decir que son como las primeras aristas del por qué es que la ética es importante en el liderazgo y es básicamente porque la ética dirige nuestras acciones, dirige nuestras decisiones y con esto estamos también influyendo, inspirando e impactando a los demás miembros del equipo de trabajo, de la organización o de la comunidad, si es que estás hablando de un liderazgo pues, más comunitario y no tanto organizacional. Ahora, los líderes éticos son más propensos a ser exitosos por varias razones. Una de ellas, porque se ganan la confianza, el respeto y el compromiso de los demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son vistos como unas personas íntegras. Y esto, obviamente, genera esa confianza. Es uno de los pilares para nosotros poder generar confianza, que haya como esa coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y con esto, por supuesto, también vamos a crear un ambiente de trabajo pues muchísimo mejor. ¿Listo? Por otro lado, los líderes éticos son más propensos a ser exitosos porque crean un ambiente de trabajo positivo y productivo, que era lo que les estaba mencionando. Ahora, aquí al respecto de esto de la productividad, ¿qué es lo que se sugiere? Y es que en diferentes aspectos, las organizaciones que fomentan este tipo de liderazgo, es decir, un liderazgo ético, eh, pues lleva a que sus seguidores, a que los miembros de su equipo, por su parte, sí confíen en ese líder y por ende, digamos que el alcanzar esos resultados que se han propuesto y trabajar por esos proyectos u objetivos que se han establecido para alcanzar la visión de la empresa, pues obviamente van a tener como mayor compromiso para hacerlo. ¿Listo? Por otro lado, estos líderes éticos son más propensos a ser exitosos porque inspiran y motivan a los demás a lograr sus objetivos. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través del propio ejemplo. Punto. Recordemos que de nada vale nosotros decir muchas palabras, pero cuando nuestras conductas o nuestras acciones dicen lo opuesto a lo que mis palabras han expresado. Así que ahí hay un dicho que dice que las acciones pesan más que las palabras, ¿no? Entonces, ¿a qué le estás prestando muchísimo más atención tú en este momento? Adicionalmente, digamos que otro de los beneficios de tener un liderazgo ético o de nosotros ser líderes éticos es que nos ayuda a tomar decisiones responsables que beneficien a todos o a la gran mayoría, porque a veces nosotros decir el beneficiarlos a todos a veces se vuelve como una utopía. Sin embargo, sí podríamos estar hablando de beneficiar por lo menos a la gran mayoría si es que estamos hablando de un grupo o un equipo de trabajo muy numeroso.
¿Listo? ¿Y esto basado en qué? Porque estoy teniendo en cuenta como líder ético esos valores que ya tengo dentro de mí y que profeso y que además ejecuto, acciono, no se me quedan simplemente en palabras. Entonces, las decisiones que voy a tomar, se sabe que voy a tomar decisiones como cuidando el bienestar, siendo justo y siendo equitativo con las personas que impacte como tal esa decisión, ¿vale? Y por otro lado, también podemos decir que al tener este tipo de liderazgo o al ser nosotros un líder ético, podremos fomentar una mayor innovación y satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque los empleados o los miembros de ese grupo o equipo de trabajo se sienten como más incluidos dentro del mismo y que sabe que están cuidando de ellos. No que en cualquier momento entonces le van a dar, como diríamos coloquialmente, en la cabeza o le van a dar una puñalada tapera, como se dice, y perdón por la expresión. ¿Listo? Así que son como 5 beneficios de nosotros poder integrar este estilo de liderazgo o de nosotros hacerlo parte de nuestra identidad como líderes éticos y que recordemos que como hacemos una cosa, la hacemos todas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros incluimos la ética en nuestro estilo de liderazgo, pues eso muy probablemente o con mayor o con mucha seguridad va a influir también en otros aspectos de tu vida, porque en últimas tú, además de ser líder de equipo, de organización o gerente de una empresa propiamente, ¿cierto? También vas a, como lo diría, segregar o inspirar también a otras personas. ¿Por qué? Porque hace parte de tu forma de ser. Ojo, no se trata de que seamos líderes éticos solamente dentro de la empresa, solamente con nuestro equipo de trabajo, pero resulta que con nuestra familia somos completamente lo opuesto, o con nuestro grupo de amigos hacemos cosas que, wow, no estarían como tan bien vistas desde un punto de vista ético. ¿Listo? Así que con esto vamos cerrando este primer punto al respecto de como la definición y la importancia de la ética en nuestro liderazgo. ¿Listo? Vamos entonces con el segundo punto, y este segundo punto o la segunda idea tiene que ver con los valores éticos para nosotros tener un liderazgo más consciente. Es decir, nos vamos a ir adentrando a 7 valores principales, no quiere decir que sean los únicos, pero sí son como los principales o los fundamentales que deberíamos nosotros tener presentes si es que se vuelve nuestro objetivo adoptar la ética como parte de nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? De ser nosotros líderes éticos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos valores por los cuales se caracteriza un líder ético? El primero de ellos, y que es la base fundamental de los siguientes, tiene que ver con el valor del amor. ¿Listo? Ya sabemos que el amor se podría decir que es como la raíz de todos los demás valores existentes. Todas las religiones, culturas y demás se han apoyado en este valor para darle también un sentido a la vida, darle un sentido también de mayor trascendencia, darle un sentido que tenga realmente como significado para la persona y por supuesto que influye también en el grupo, comunidad o equipo de trabajo en el que se encuentre. Entonces, sobre este valor del amor, como vuelvo y digo, siendo el transversal y sobre el que reposan el resto de valores, vamos a mirar entonces cuáles son los otros 7 valores. El primero de ellos tiene que ver con la integridad, el segundo tiene que ver con la honestidad, tercero, la justicia, cuarto, el respeto, quinto, la responsabilidad y sexto, la compasión. ¿Listo? Vamos a irnos adentrando, aquí lo tenemos como todo el menú, es como el banquete, por decirlo así, de valores que deberíamos nosotros empezar a trabajar para irlos integrando en nuestra vida, si es que hasta ahora no lo hemos hecho, ¿listo? Y de esta forma también, pues, ir adoptando esa postura, esa identidad de ser líderes éticos. Ahora, si cambiamos el término líder ético por persona ética, pues creo que también aplica, porque antes de ser líder también nosotros somos personas. ¿Listo? Antes de cualquier rol en que nos encontremos, somos personas, somos seres humanos. Así que esto aplica en los diferentes aspectos de nuestra vida. Ahora sí, vámonos entonces uno a uno de estos 6 valores. ¿Listo? El primero de ellos que tiene que ver con la integridad. Recordemos que la integridad no es más ni menos que la capacidad que tenemos nosotros para actuar de acuerdo con nuestros principios y nuestros valores. Es decir, que haya como esa coherencia también entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. ¿Listo? El líder ético actúa con honestidad y transparencia, cumpliendo, ojo con esto, que aquí es donde muchas veces muchas personas pueden fallar, cumpliendo con sus promesas y manteniendo su palabra. Es decir, si dijiste que ibas a hacer algo, pues hazlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso está diciendo de qué tan íntegro eres tú como líder, eres tú como persona. El líder ético, por lo general, guía tu conducta, guía sus decisiones por sus valores y principios y se asegura de que esa conducta, de que esas acciones sean coherentes con ellas. Es decir, andar como se dice, como que sin máscaras en la vida.
Bueno, y que lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos estén completamente alineados, porque igual eso también se nota. Si yo estoy pensando algo y expreso algo, eso consciente o inconscientemente lo vamos a reflejar también en las otras personas. ¿Listo? Así que este es el valor, el primer valor para nosotros poder adoptar esa postura de un liderazgo ético. Vete preguntando y ve haciendo tú mismo, tú misma la autoevaluación de en una escala de 1 a 10, siendo 10 lo máximo y 1 lo más bajo, qué tan integrado tienes este primer valor en tu vida. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. O sea, ahí la premisa es ser lo más sincero, sincera contigo misma, contigo mismo. ¿Listo? Porque a partir de ello es que podemos nosotros, ya lo he dicho antes, emprender acciones de cambio. Es decir, cuando tomamos conciencia de nuestra realidad actual y cómo eso está alineado o muy distante de ese futuro o de esa meta a la que quiero llegar. ¿Listo? Así que primer valor. Segundo valor tiene que ver con la honestidad. ¿Y qué es la honestidad? Es guiarse nosotros con la ética, ser transparentes y actuar siempre con rectitud, ¿sí? Dicho en otras palabras, es básicamente jugar de manera limpia, sin cartas guardadas, sin máscaras y ahí como que, o caretas preestablecidas, ¿listo? Un líder ético es transparente en sus acciones y sus decisiones. Ojo con esto, se comunica con claridad con ese equipo de trabajo, con ese grupo de personas y adicional a ello, se asegura de que la información sea accesible y veraz, es decir, no tengo nada que ocultar. Por eso, digamos que de alguna manera cuando nosotros mostramos nuestras manos, eso es una señal también desde nuestro lenguaje corporal de que estamos siendo honestos, de que estamos siendo transparentes con lo que estamos expresando, con lo que estamos compartiendo con otras personas. Esto desde un punto de vista del lenguaje corporal. Pero más allá de ello, ¿listo? Más que un tecnicismo, pues es preguntarnos con sinceridad a nosotros mismos qué tan honestos estamos siendo en nuestro estilo y forma de liderar y también, ¿por qué no?, en nuestra vida en general. ¿Listo? Segundo valor. Vamos al tercer valor que tiene que ver con la justicia. Y la justicia, como definición, podríamos recordarlo como el ser equitativo con todos y todas y respetar también, y respetar los derechos y no tener como eh, por un lado, quizás vicio o ese foco en quizás querer perjudicar a otras personas. ¿Listo? El líder ético actúa con justicia y equidad en todas sus decisiones. Trata a los demás de manera justa, sin discriminación ni favoritismo. Es decir, todos tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Ante la sociedad como equipo de trabajo. Cuando hay favoritismos en nuestro estilo y forma de liderar, porque hay mayor afinidad con uno que con otro, porque el uno cumple más que el otro, cuando hay cierto favoritismo, ahí este valor de la justicia se está viendo en riesgo. ¿Listo? Y eso también por su parte se nota. O cuántas veces ustedes no han escuchado o quizás lo hayan sentido desde el mismo colegio cuando decían, no, es que este profesor no la tiene montada. No, es que este profesor o profesora es más especial con esta persona. Así mismo en las empresas. ¿Listo? No, es que mi jefe me la tiene montada, pero resulta que a fulanito, sultanita, si no le dice nada y aún haciendo las mismas embarradas que yo. ¿Listo? Así que esto de la justicia sí o sí que se ve reflejado a través de nuestra conducta, al igual que todos los valores. ¿Listo? Así que para irle prestando atención y irte preguntando también a ti en este momento qué tan justo o justa estás siendo en tu hacer, en tu conducta, en tus decisiones. ¿Listo? El cuarto valor tiene que ver con ¿cuál? Con el respeto. Y esto tiene que ver o se enfoca propiamente en tratar, en considerar más bien, o tener consideración por las demás personas. El líder ético respeta a los demás y, ojo, valora sus opiniones y necesidades. Es decir, por lo menos las escucha, independientemente de que esté o no esté de acuerdo con ellas, por lo menos las escucha y no es que simplemente, no, mejor no me digas nada, mejor, o lo que me dices inmediatamente lo refuto. Constantemente, cuando nosotros hacemos eso e invalidamos el punto de vista, la emoción, las ideas de otra persona, mejor dicho, sin haber establecido una comunicación y poder quizás haber llevado un debate amistoso, pues ahí estamos irrespetando sus puntos de vista, sus sentimientos y demás. ¿Cómo se demuestra mucho el respeto? Cuando escuchamos nosotros de manera activa y mostramos un interés genuino en lo que ese otro está compartiéndonos en algún momento, en alguna decisión, en alguna circunstancia de nuestro liderazgo o de nuestra vida en general. Así que el respeto, quizás muchas veces hemos hablado o hemos escuchado más bien de este valor y que de alguna manera incluso nos lo han inculcado en nuestras casas. Sin embargo,
a la hora del hacer, pues muchas veces decimos como que, oye, realmente no escucho de manera activa al otro. Cuando alguien me quiere dar su punto de vista o cuando alguien simplemente me quiere expresar su sentir, yo inmediatamente estoy ahí atento para escuchar e inmediatamente reaccionar, ¿listo? En lugar de escuchar para comprender y a través de esa comprensión poder llegar a mejores acuerdos, ¿listo? Quinto valor, la responsabilidad. Y la responsabilidad como el acto de nosotros responder por nuestras acciones y omisiones, es decir, lo que dejemos de hacer y ser conscientes también de las consecuencias que eso puede acarrear. Es decir, si hago algo, eso es como en ley universal, la ley de causa y efecto. ¿Listo? Si hago algo, eso va a tener una consecuencia y es hacerme cargo de esas consecuencias producto de las decisiones o de las acciones que he tomado. ¿Listo? El líder ético es responsable de sus acciones y de las acciones de su equipo. ¿Por qué? Porque es la cabeza como tal de todo su equipo. Por eso es importante ahí estar observando como tal el panorama, estar en constante comunicación. Recordemos algunas de las funciones que veíamos, o más bien responsabilidades que veíamos la semana pasada nosotros en la clase cuando estábamos hablando hacia la introducción del perfil del líder. ¿Listo? El líder ético adicionalmente se asegura de que su equipo siga los estándares éticos y que se respeten los derechos de los demás. ¿Listo? Por eso muchas organizaciones pues ya tienen establecido también un código ético, un código de buen gobierno, todo eso. ¿Por qué? Porque está muy alineado con este valor de la responsabilidad de las acciones y las consecuencias que eso puede traer para las personas, para la empresa, para la reputación de la misma, entre otras. ¿Listo? Así que ese como quinto valor. Y el sexto y último valor tiene que ver con la compasión, tomando en cuenta como la compasión, como la suma de, por un lado, el amor y la sensibilidad. Dicho de otra manera, es sentir, nosotros poder tener la capacidad de sentir el dolor de la otra persona y tratarlos también de alguna manera con bondad y dulzura, si es del caso, ¿vale? El líder ético comprende las necesidades de su equipo y de los demás y actúa en consecuencia. ¿Listo? Recordemos que ese paralelo que hacíamos en la clase pasada al respecto del jefe y el líder, muchas veces el jefe tiene una comunicación o un lenguaje más del yo hago, yo tengo, yo logré, yo hice, tal, ¿cierto? Mientras que el líder es más de un nosotros, es decir, lo incluye. Y en ese incluirlo tiene que ver también mucho con qué, con poder nosotros comprender eso que está necesitando, eso que está deseando esos miembros de mi equipo de trabajo, porque a partir de ello, ¿cierto? Es que voy a generar ese respeto, esa confianza y sobre todo incentivar ese compromiso que muchas empresas, por no decir que todas las empresas buscan, en sus colaboradores, porque una de las grandes fallas al respecto de por qué se pierde o por qué hay falta de compromiso de los miembros del equipo es porque se sienten como si fuesen simplemente máquinas o simplemente fueran un número en el estado de balance, en el estado de resultados de la empresa, y no como una persona o como ser humano que es. Cuando las personas realmente se sienten escuchadas, se sienten atendidas, se sienten respetadas, se sienten valoradas, pues claramente eso va a incentivar también muchísimo el compromiso o el sentido de compromiso hacia la organización, hacia el equipo, hacia el proyecto y con esto poder también impactar de manera positiva los resultados o los objetivos que se estén buscando. ¿Listo? El líder ético se preocupa y se ocupa, porque no es simplemente preocuparse, sino también ocuparse del bienestar de su equipo de trabajo. ¿Listo? Así como también por las consecuencias de las acciones que estas personas o que estos miembros puedan ir teniendo a lo largo del desarrollo de sus labores. ¿Listo? Así que con esto, estos podríamos mencionarlo como los seis valores éticos y recordemos un séptimo que tiene que ver con el amor, que es sobre el cual reposan todos, porque sin amor no hay compasión. O si hay compasión y no hay amor, pues básicamente no estamos hablando de nada. La responsabilidad tiene que ver también con amor, amor por ti mismo, amor por lo que haces, amor por las demás personas, el respeto también lo tiene que ver, la justicia, ¿cierto? Etcétera. ¿Vale? Así que estos valores son sí o sí esenciales para un liderazgo ético y ayudan a establecer una muy buena cultura organizacional, basada, por un lado, en la ética, ¿cierto? Y en el respeto mutuo que nos va a conducir a lo que todas las empresas por lo generalmente buscan, en el bienestar de su gente y en la productividad de la organización. ¿Listo? Así que si eso es lo que estamos buscando, pues empecemos tal vez por ir adoptando estos valores en nuestra vida. Jan, ¿y cómo hago eso? Una de las estrategias que me gusta a mí manejar cuando estoy en temas de coaching ejecutivo, e incluso porque también lo he hecho conmigo mismo, es tomar un valor por día. Dices, hoy voy a focalizar, hoy voy a enfocarme en prestarle muchísima más atención al valor del respeto. Y ese día, todas tus decisiones, todo eso,
Todo vas a tener en cuenta ahí con respecto a qué tanto estoy respetándome a mí mismo, qué tanto estoy respetando a los demás miembros de mi equipo, qué tanto estoy respetando a los miembros de mi familia, y empezar a mirar oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Porque esas las tenemos a diario sobre ese valor que has elegido para ese día. Ahora, Jan, es que un día es muy poquito, ¿listo? Pues entonces tómalo por semanas. Entonces, por esta semana me voy a enfocar en el respeto y ponlo en un lugar donde lo puedas estar viendo constantemente, a través del cual tú identifiques de que estás viviendo ese valor con tus acciones cotidianas. No solamente en tu estilo y forma de liderar, sino eh, en tu vida en general, ¿vale? Porque si nos quedamos simplemente como solamente en lo organizacional, pues creo que nos perdemos de un gran foco, porque lo que hacemos a nivel de relaciones, pues esto va a impactar directamente también en nuestra forma y estilo de liderar. Lo que hacemos con nosotros mismos, eso impacta, ya lo veíamos por allá en el liderazgo personal, impacta nuestra forma de liderar el equipo de trabajo o la pareja o el proyecto como tal. ¿Listo? Así que esa es como una de las estrategias que les sugiero y con esto damos pie o damos paso a el liderazgo ético en la práctica. Ya les di la primera, como el primer tip. ¿Listo? El segundo tip iba a ser responder a esta pregunta que es bastante importante. ¿Cómo los líderes pueden aplicar la ética y los valores en su trabajo? ¿Listo? Recordando, ¿cierto? Que un comportamiento ético está relacionado o tiene mucho que ver, en palabras más simples, en saber lo que es correcto y no simplemente saber lo que es correcto, sino también actuar en consecuencia, es decir, hacer eso que nosotros consideramos como correcto, porque de una u otra manera tampoco afectan o impactan negativamente la vida de otras personas o no le hacen daño a otras personas. Entonces, si lo llevamos a acciones más concretas, ¿listo? De cómo nosotros como líderes podemos aplicar la ética y los valores en el trabajo, aquí voy a darles algunos tips, ¿vale? No son la última palabra ni pues lo que sí o sí tiene que, sino que son ideas. Recuerden que a mí me interesa a través de estas masterclass no es dar una verdad absoluta, sino brindar posibilidades y que cada uno, cada una, tú que me estás viendo tal vez en diferido, ¿cierto? Tomes de aquí, de este gran banquete que te pongo yo, lo que más resuene contigo y con lo que más tal vez te llame la atención y lo pases por tu propio filtro. ¿Qué es pasarlo por tu propio filtro? Por un lado, conectarlo tal vez con situaciones anteriores en la que eso ha aplicado o quizás despertar en ti la curiosidad y el deseo o interés para poner en práctica y experimentar si eso te funciona o no funciona. ¿Listo? Entonces, el primer tip que te doy es siendo honesto y transparente en tu comunicación con los demás. Cuando hablas, ¿sientes que estás siendo realmente transparente? ¿Estás hablando de las cosas como son? ¿O más bien estás ahí como guardando segundas intenciones debajo de la manga, como se dice? El segundo tip es tratando a los demás con respeto, independientemente de su posición o de su estatus, porque muchas veces tenemos ciertas preferencias al momento de tratar o relacionarnos con otras personas. A esta persona porque entonces es la persona que del aseo o la persona que aparentemente tiene un menor nivel jerárquico que el nuestro, pues entonces hay como un más sentido de despotismo o por el contrario, me hago chiquitico, me hago chiquitica cuando estoy ante personas pues muchísimo más, con una posición jerárquica mucho más grande. Entonces, independientemente de la posición, ¿vale? O el estatus que estas personas tengan, tratar a los demás con respeto. Y una de las formas, ¿sí? Que nos damos cuenta si estamos tratando a los demás con respecto es qué tanto yo estoy escuchando realmente con mis 5 sentidos a las demás personas, ¿sí? Valoro realmente lo que me están diciendo o simplemente me están hablando y yo estoy pensando en otra cosa, estoy mirando para otros lados, porque eso son señales de respeto, ¿vale? Así que si quieres aplicar la ética y los valores en tu estilo de trabajo, pues este es un segundo tip que te estoy ofreciendo. El segundo, perdón, el tercero tiene que ver con nosotros intentar o tratar de tomar decisiones justas y equitativas basadas en los valores que tenemos y no solo en los intereses de la organización, aunque aquí puede que muchas veces ocurra, ¿no? Que la empresa quiere es como que simplemente cuidar sus propios intereses, pero pasando a veces por encima tal vez de la organización. No estoy diciendo que todas lo sean, sí, pero hay algunas que sí, conozco algunas de ellas, pero pues obviamente no es el caso pues ponerse a hablar al respecto, porque ya cada una sabrá lo que está y lo que no está haciendo de manera adecuada. ¿Listo? Así que tus decisiones sea basadas en la equidad y la justicia como valores fundamentales y no solamente cuidando los intereses de la empresa. Por eso es que es tan importante que los líderes realmente tengan ética
ética en su estilo de trabajo y sobre todo pues también en su forma de ser, porque a partir de esas decisiones que tome, ahí se van a ver reflejados esos valores que dice tener y que adicional tiene. Bueno, cuarto tip, cuando nos comprometemos a actuar de manera responsable y sostenible, tomando en cuenta el impacto que nuestras decisiones y nuestras acciones tienen en mí, en la sociedad, es decir, entendiendo sociedad como el equipo de trabajo, la pareja, quizás la familia, ¿sí? Las demás personas, la comunidad y también en el medio ambiente. Ser responsable y sostenible, pues tiene que ver mucho como esa conciencia de las consecuencias que puede tener mis acciones o las decisiones que tomo. ¿Listo? Por eso es importante cuando estamos a punto de tomar una decisión, es qué consecuencia puede tener esto para mí, para el otro, para la comunidad, para la sociedad. ¿Vale? Es como una forma o una estrategia para poder tomar buenas decisiones. ¿Listo? Y el quinto tip o recomendación para nosotros aplicar la ética y el liderazgo, perdón, la ética en nuestro estilo de liderazgo, es siendo coherentes con nuestro comportamiento. Para no redundar en ello, es simplemente tener alineado lo que pienso, lo que siento, lo que digo y sobre todo lo que hago. Entendiendo que lo que hago, mejor dicho, arrastra o tiene mayor impacto que simplemente lo que expreso con mis palabras. ¿Listo? Y que son como 5 tips que les comparto al respecto de cómo compartir, de cómo aplicar la ética y los valores en tu trabajo, en tu liderazgo, en tu vida en general. Porque esto no solo aplica para las organizaciones, sino, vuelvo y digo, para los diferentes aspectos de nosotros como personas. ¿Vale? Y la segunda pregunta, teniendo en cuenta esto del liderazgo en la ética, tiene que ver, bueno, ¿cómo asegurar que las decisiones que nosotros vamos a tomar y las acciones que vamos a llevar a cabo sean acciones? Para esto, les voy a compartir como 4 preguntas que nos podríamos nosotros hacer antes de tomar una decisión. Y de acuerdo a lo que respondamos, nos va a dar a nosotros el indicador o la evidencia de qué tan ética está siendo esa decisión o esa acción que voy a llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, ante una decisión que necesites tomar, considera sí o sí estas preguntas que se vuelven también como estrategia. La estrategia de un niño detrás. ¿Cómo así? ¿La harías o tomarías esa decisión o harías esa acción si tuvieras niños viéndote? Especialmente si esos niños son quizás tus hijos, tus sobrinos, o sea, esos niños de verdad con los que tú valores y digas amas mucho. Ah, que no tengo, pero tengo un cierto sentido de afinidad con los niños. Listo, pues entonces imagínate un grupo de niños y que te vean a ti como el actor principal de esa decisión que vas a tomar. ¿La harías aún así ellos viéndote? Eso ya nos va dando a nosotros un indicador de qué tan ética o no tan ética está siendo esa decisión. ¿Serías un ejemplo para ellos? ¿Vale? Primera estrategia conectada con la pregunta. La segunda estrategia, la portada de periódico. ¿Cómo así? Ahí la pregunta es, ¿te gustaría ver publicada esa acción, esa decisión en la primera página del periódico local de tu ciudad o en la primera página del periódico digital, más aún viendo ahorita las redes sociales y demás? ¿Te gustaría verte a ti mismo, a ti misma publicada con esa decisión que has tomado? Eso nos va moviendo a nosotros fibra y nos hace también como pensar o reflexionar sobre esa decisión o acción que vamos a tomar. La tercera estrategia pues tiene que ver con la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Tratar a los demás como nos gustaría que lo trataran a usted. ¿Listo? Entonces la pregunta que nos ayuda a reflexionar sobre esto vendría siendo, ¿te gustaría ser el receptor de la acción o decisión que estás tomando? Es decir, ¿te gustaría que eso que esa consecuencia que tiene tu decisión o tu acción en otra persona, te gustaría que esa consecuencia también la tuviera en tu vida, la tuvieras en tu propia vida? Es decir, vivir en primera persona esa consecuencia que generarías en otro. Son preguntas que, os digo, nos invitan a la reflexión. ¿Listo? Y la cuarta y última estrategia tiene que ver con la regla de la universalidad. A nivel de pregunta de reflexión sería, ¿estaría bien si todas las demás personas hicieran exactamente lo mismo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Estaría bien que todas las personas tomen la decisión que voy a tomar en este momento? ¿Por qué? Porque trae un buen impacto, o por el contrario, sabes que no tiene un buen impacto y sabes que si eso lo hiciera todo el mundo, porque aquí sí vale la generalización porque es la regla de la universalidad, pues nos invita a nosotros a mover por ahí un poco o agitar ahí también nuestra conciencia. ¿Listo? Son como las 4 preguntas que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta qué tan ética o qué tan poco ética está siendo esa decisión o esa acción que estoy a punto de tomar o que voy a ejecutar, si ya se trata como tal de una acción. ¿Listo? Espero que de verdad les sirva estas herramientas que les comparto porque sé que les puede ser de mucha luz en su camino.
¿vale? Ahora, entonces, si te respondes con un rotundo sí y con honestidad a estas preguntas, entonces es muy posible que la decisión o acción sea verdaderamente ética. De lo contrario, pues la invitación es a que revises un poquitico más esa acción o decisión que vas a tomar, porque es lo que va a dar evidencia de qué tan ético o qué tan poco ético estás siendo en tu forma de ser y qué tan poco ético estás siendo tú como líder. ¿Listo? Así que con esto, la última pregunta y con la cual cierro como tal esta masterclass, que te la dejo como a la reflexión es, ¿te consideras un líder ético o una lideresa ética? Sí, no, ¿por qué? Con esto cierro. Si tienes preguntas, pues me voy a quedar aquí un minutico para responder preguntas. Si no, pues siéntete libre también de compartírmelas ahí en el chat o por mi WhatsApp o en la caja de comentarios aquí en el canal de YouTube. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que te enteres también del resto de videos que voy a estar publicando más adelante. Así que con esto, señores, gracias por llegar hasta aquí. Y si no tienen preguntas, pues nos vemos en la próxima. Un abrazo y feliz resto de día. Chao, chao.